Buenos días chicos, en la novena exposición de obstetricia hablaremos sobre el embarazo gemelar. Origen, clasificación, evolución, y complicaciones. Empecemos de una vez. En los últimos 25 años, debido en gran parte al tratamiento de la infecundidad, han aumentado las tasas y el número de partos de gemelos y de partos múltiples de orden superior a un ritmo sin precedente. Entre 1980 y 2005, la tasa de embarazo gemelar se incrementó de 18,9 a 32,1 por mil nacidos vivos. Durante el mismo periodo, el número de nacidos vivos de partos gemelares aumentó casi 50% y la cantidad de embarazos múltiples de orden superior se incrementó en 400%. La tasa más elevada de parto prematuro de estos recién nacidos afecta sus posibilidades de supervivencia e incrementa su riesgo de discapacidad de por vida. En el cuadro se muestra los datos en los cuales se comparan los resultados de embarazos únicos y gemelares. Al comparar se observan que habían más riesgo de óbitos, muertes neonatales y perinatales en los embarazos gemelares. Definiéndolo. El embarazo gemelar se define como el desarrollo simultáneo de dos o más embriones dentro de una misma gestación. Entonces, ¿cuáles son las causas de embarazos múltiples? Por lo general, los fetos gemelares se deben a la fecundación de dos óvulos separados gemelos dicigotos. Con menos frecuencia, los gemelos se originan en un solo óvulo fecundado y después se dividen gemelos monocigotos. Cualquiera de los dos procesos puede intervenir en la formación de un embarazo de orden superior. Los cuatrillizos, por ejemplo, pueden originarse de uno hasta cuatro óvulos. En cuanto a la génesis de los gemelos monocigotos, no se comprenden muy bien los mecanismos inherentes a la formación de gemelos monocigotos. El traumatismo leve del blastocisto durante las técnicas de reproducción asistida puede desencadenar un incremento en la frecuencia de gemelos monocigotos observada en embarazos concebidos de esta manera. Superfecundación. La superfecundación designa la fecundación de dos óvulos en el mismo ciclo menstrual, pero no en el mismo coito y no necesariamente por el semen del mismo macho. Superfectación. La superfectación es la fertilización exitosa de un mismo óvulo liberado durante la evolución del embarazo que da como resultado la concepción de mellizos de distinta edad gestacional. En la superfectación hay de por medio un intervalo tan largo o más largo que un ciclo menstrual entre las fecundaciones. Para la superfectación es necesaria la ovulación y la fecundación en el curso de un embarazo establecido, lo cual teóricamente es posible hasta que la cavidad uterina es obliterada por la fusión de la decidua capsular y la decidua parietal. No está demostrado la superfectación en seres humanos. En la primera figura se muestra la técnica de reproducción asistida, en donde se pueden fertilizar varios huevos para producir embarazos. La segunda figura muestra un caso de superfecundación. Los hijos son de padres distintos pero de la misma madre. En la tercera figura se muestra dos productos de distintas semanas gestacionales. El resultado del proceso monocigoto gemelar depende de cuándo ocurra la división. Si los cigotos se dividen en las primeras 72 horas después de la fecundación, se forman dos embriones, dos amnios, dos membranas coriónicas así como un embarazo gemelar diamniótico y dicoriónico. Quizás se formen dos placentas distintivas o una sola placenta fusionada. Si ocurre la división entre el cuarto y el octavo día, sobreviene un embarazo gemelar diamniótico, monocoriónico. Alrededor de 8 días después de la fecundación, el corión y el amnios ya se han diferenciado y la división produce dos embriones en un saco amniótico común, es decir, un embarazo gemelar monoamniótico y monocoriónico. Los gemelos conjuntos se generan si la formación gemelar se inicia en una etapa más avanzada. Por mucho tiempo se ha aceptado que la monocorionicidad indicaba de manera incontrovertible monocigocidad. Sin embargo, pocas veces los gemelos monocoriónicos pueden ser de hecho dicigotos. Los mecanismos de estos son objeto de conjeturas y se ha culpado a las manipulaciones que acompañan a las técnicas de reproducción asistida. Factores que influyen en el gemelismo. En cuanto a la raza, varía de modo notable entre las diferentes razas y grupos étnicos. Una población rural de Nigeria observaron que el gemelismo se presentaba una vez en cada 20 nacimientos. Estas diferencias importantes en la frecuencia de gemelismo quizás sea la consecuencia de variaciones raciales en las concentraciones de la hormona estimulante y de los folículos. Por otra parte, la herencia, como un factor determinante del gemelismo, los antecedentes familiares de la madre son mucho más importantes que los del padre. Los estudios genéticos están comenzando a identificar genes que incrementan la frecuencia de gemelismo dicigoto.
Edad materna y paridad. La frecuencia de gemelismo natural alcanza su máximo a los 37 años de edad cuando la estimulación máxima de FSH incrementa la tasa de desarrollo de folículos múltiples. El descenso de la frecuencia a partir de entonces probablemente refleja un agotamiento fisiológico de los folículos. Se ha demostrado también que la paridad creciente incrementa la frecuencia de gemelismo independiente en todas las poblaciones estudiadas. En los factores nutricionales. El tamaño de la camada se incrementa en proporción a la nutrición adecuada. Las mujeres más altas y con más peso tienen una tasa de gemelismo de 25 a 30% mayor que las mujeres de estatura corta y con deficiencia nutricional. También es más frecuente el gemelismo dicigoto. También se informó que el aumento de la ingestión de folato y de las concentraciones plasmáticas de este se vinculaban con un incremento de la tasa de gemelismo en las mujeres sometidas a fecundación in vitro. Por otra parte, la gonadotropina hipofisiaria es el factor común que vincula raza, edad, peso y fecundidad con el embarazo multifetal. Tal vez corresponda a las concentraciones de FSH. Esta teoría es respaldada por el hecho de que el incremento de la fecundidad y una tasa más elevada de gemelismo dicigoto se han comunicado en mujeres que conciben en el primer mes después de suspender los anticonceptivos orales, pero no durante los meses subsiguientes. Esto tal vez se debe a la liberación súbita de gonadotropina hipofisaria en cantidades mayores que las habituales durante el primer ciclo espontáneo luego de suspender los anticonceptivos hormonales. En el tratamiento de la infecundidad. La inducción de la ovulación con FSH más gonadotropina coriónica o citrato de clomifeno aumenta de manera notable la posibilidad de ovulación múltiples. La frecuencia de gestación múltiple de un tratamiento usual con gonadotropina es de 16 a 40%, del cual 75% corresponde a gemelos. El tratamiento con superovulación, que incrementa las posibilidades de embarazo al alistar múltiples folículos, da por resultado tasas de gestación multifetal de 25 a 30%. Técnicas de reproducción asistida. Estas técnicas están concebidas para incrementar la probabilidad de embarazo, pero también aumentan la posibilidad de gestaciones múltiples. En general, con la fertilización in vitro, cuanto mayor es el número de embriones que se transfieren, mayor es el riesgo de tener gemelos y fetos múltiples. Adaptación materna al embarazo múltiple. En general, el grado de cambios fisiológico materno es mayor con los embarazos múltiples que con un embarazo único. A partir del primer trimestre y en una relación temporal con concentraciones séricas más elevadas de subunidad B de gonadotropina coriónica humana, las mujeres con embarazos múltiples con frecuencia tienen náusea y vómito más intensos que aquellas con embarazo único. La expansión normal del volumen sanguíneo de la madre es mayor. Si bien el incremento promedio en las últimas etapas de la gestación es de 40 a 50% con un solo feto, en el caso de los gemelos es de 50 a 60%, es decir, 500 mililitros adicionales. La masa eritrocítica también aumenta, pero de forma menos proporcional en los embarazos gemelares que en los únicos. Tanto el incremento notable del volumen sanguíneo de la madre como el de las necesidades de hierro y folato predisponen a mayor prevalencia de anemia materna. La hemorragia promedio con el parto vaginal de gemelos es de 1000 mililitros o 2 tanto la observada en el caso de un solo feto. El gasto cardíaco se incrementa en 20% en comparación con el de aquellas con un embarazo único. Esto se debido de manera predominante a un mayor volumen sistólico y, en menor grado, a una elevación de la frecuencia cardíaca. Al mismo tiempo, las pruebas de función pulmonar no son diferentes entre las mujeres con gemelos y aquellas con embarazos únicos. Las pacientes también tienen un patrón característico de cambio en la presión arterial. En comparación con la presión diastólica de las madres con embarazos únicos, la de aquellas es más baja a las 20 semanas pero se incrementa más por el parto. El aumento mínimo de 15 mmHg en 95% de las pacientes con embarazos gemelares en comparación con solo 54% en las embarazas con gestaciones únicas. El crecimiento uterino en la gestación multifetal es sustancialmente mayor que con el embarazo único. El útero y su contenido no fetal pueden alcanzar un volumen de 10 litros o más y un peso que supera los 9,07 kilogramos. Si sobreviene hidramnios, la función renal de la madre quizá se altere en grado importante, muy probablemente como resultado de la uropatía obstructiva. Las diuresis y las concentraciones plasmáticas de creatinina en la madre rápidamente se normalizan después del parto, luego de que los embarazos gemelares desencadenaran una grave oliguria e hiperazoemia por hidramnios agudo. Siguiendo con el contenido del tema, seguiremos con la clasificación. Clasificación.
Se clasifican según su genotipo en monocigóticos o univitelinos llamados también gemelos idénticos, bicigóticos llamados gemelos fraternos según su placentación, en monocoriales una placenta o bicoriales dos placentas. Sin embargo, desde el punto de vista ecográfico y clínico se distinguen tres tipos: los bicoriónicos biamnióticos, los monocoriónicos, monoamnióticos y los monocoriónicos diamnióticos. Gemelos monocigóticos. Se presentan cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide y posteriormente se divide, dando como resultado gemelos semejantes, desde el punto de vista físico y genético. Suelen ser del mismo sexo. Representan cerca del 25% de los gemelos. Tienen una incidencia mayor de presentar malformaciones a menudo discordantes. La placentación en la gestación gemelar monocigótica ocurrirá dependiendo del momento en que ocurra la división después de la fertilización, pueden ser dicoriónico, diamniótico. 30%. La división ocurre entre las 48 y 72 horas de la fecundación. Monocoriónico, diamniótico. 70%. La división ocurre de 4 a 8 días después de la fecundación. Tiene importancia clínica por la alta incidencia de anastomosis vasculares dentro de la placenta. Monocoriónico. Monoamniótico. 5%. La división ocurre entre los 8 y 13 días después de la fecundación. Siameses. La división ocurre después de los 13 días. Representan 1 por cada 1500 embarazos gemelares o 1 caso por cada 80.000 a 200.000. En la imagen podemos ver gemelos dicoriónicos diamnióticos, de manera fusionada y separada. También apreciamos monocoriónico con un solo amnios o con dos amnios. Ahora bien, los siameses son aquellos gemelos cuyos cuerpos siguen unidos después del nacimiento. Esto se debe a la separación tardía o incompleta del acúmulo embrionario que origina estos gemelos. Tiende a ocurrir en 1 de cada 200.000 nacimientos, naciendo el 50% de los casos muertos y perteneciendo el 75% de los siameses al género femenino. El porcentaje de supervivencia de los gemelos oscila entre el 5% y el 25%. Pueden ser cefalópagos, unidos por el cráneo; toracópagos, unidos por el tórax; pigopagos, unidos por la parte posterior del tronco; isquiópagos, unidos por su porción caudal; onfalópago, unidos a nivel abdominal. Dentro de los gemelos dicigótico, policigoto, la resultante de la fecundación de 2 o más óvulos por un número similar de espermatozoides, de uno o varios coitos, y en algunos casos de diferente progenitor, en un mismo período menstrual, dando como resultado fetos con características físicas y genotípicas diferentes, del mismo o de diferente sexo. El embarazo dicigótico es el más frecuente, representa el 75% de los embarazos múltiples. La herencia es el factor más importante, se hereda en forma autosómica recesiva. Las madres con antecedente de embarazo gemelar dicigótico tienen una probabilidad 2 a 4 veces mayor de que el fenómeno se repita en los embarazos subsecuentes. Para diagnosticar debemos de tener en cuenta antecedentes y exploración clínica, ecografía, radiografía y análisis bioquímicos. Antecedentes y exploración clínica. Un antecedente personal o familiar de gemelos de la madre, edad materna avanzada, paridad elevada y una constitución materna grande son factores que débilmente se relacionan con embarazo múltiples. La administración de citrato de clomifeno o de gonadotropinas, o el embarazo que se logra mediante fertilización asistida son factores relacionados mucho más potentes. La exploración clínica con la determinación exacta de la altura del fondo uterino, es esencial. En el caso de los fetos múltiples, el tamaño del útero suele ser más grande durante el segundo trimestre que lo esperado. Ecografía. Mediante la exploración ecográfica minuciosa se pueden identificar sacos gestacionales separados en las primeras etapas de un embarazo gemelar. Otros métodos auxiliares. Exploración radiográfica. Una radiografía del abdomen de la madre tal vez sea útil cuando el número de fetos de un embarazo múltiple de orden superior es dudoso. Sin embargo, las radiografías en general son ineficaces y pueden dar por resultado un diagnóstico incorrecto cuando hay hidramnios, obesidad, movimiento fetal durante la exposición o tiempo de exposición inadecuado. Análisis bioquímicos. No se dispone de un análisis bioquímico que de manera fiable permita identificar embarazos múltiples.
Las concentraciones de gonadotropina coriónica humana en plasma y en la orina, en promedio, son más elevadas que las observadas en un embarazo único. Los gemelos a menudo se diagnostican durante la valoración de una concentración aumentada de alfa-fetoproteína sérica en la madre. Signos de presunción. Se debe sospechar en la anamnesis por el antecedente de gemelaridad de la embarazada o de su rama materna. Desproporción entre la altura uterina y la edad gestacional por amenorrea. Auscultación de dos o más focos fetales con una diferencia de 10 a 15 latidos por minuto entre uno y otro S. La palpación de dos o más polos fetales. Multiplicidad de partes fetales. Valores altos de subunidad beta de la HCG para la edad gestacional estimada por amenorrea. Signos de certeza. El único método que permite un diagnóstico precoz y certero es la ecografía transvaginal, principalmente en el primero o segundo trimestre, en el cual se observará el número de vesículas. Si presenta 2 vesículas pensaremos en un embarazo gemelar. Y si presenta 1 vesícula entre la 5 y 6 semana podremos sospechar de una posible duplicación de embrión. En cuanto a la evolución tenemos aborto. El aborto espontáneo es más frecuente con los embarazos múltiples. Hay 3 veces más gemelos en los embarazos con aborto que en los de a término. La monocigocidad es el factor de riesgo más importante. Se cree que un 20% de los embarazos no llegan a término. En el caso de embarazo gemelar, el riesgo se multiplica al aumentar las probabilidades de que se produzca una anomalía genética durante la primera fase del embarazo. Uno de los casos más frecuentes de aborto espontáneo en el embarazo de gemelos es el conocido como síndrome del gemelo evanescente o del gemelo desaparecido. Malformaciones. La frecuencia de malformaciones congénitas está aumentadas en los embarazos múltiples con los de un solo feto. Las anomalías de los gemelos monocigotos son malformaciones como fenómenos teraptógeno, anomalía por intercambio vascular en gemelos monocoriónicos y anomalías por apiñamiento. Peso al nacer. Se sabe que hay más probabilidad de bajo peso al nacer que embarazos únicos, debido al arcío y parto prematuro. Estos bebés son más propensos a sufrir dificultades físicas durante el parto y las primeras horas de vida y mayor riesgo a sufrir diversas enfermedades respiratorias, especialmente durante el primer año de vida. Duración del embarazo. Al aumentar el número de fetos, disminuye la duración de la gestación. Parto prematuro. El promedio de duración de un embarazo gemelar es de 36 semanas. Aproximadamente el 30% de los partos múltiples se producen antes de la semana 37. En algunos casos, los bebés nacen antes de la semana 32, convirtiéndose en grandes prematuros y enfrentándose a ciertas complicaciones como dificultad para alimentarse, para regular la temperatura corporal y para respirar, entre otras. Desarrollo del lactante a largo plazo. En el caso de gemelos, es más probable que existan alteraciones en cuanto a los nutrientes que obtienen de la placenta. Tanto si cada uno es alimentado a través de su propia placenta, puede que una se desarrolle más que otra de manera que un bebé recibe más nutrientes que su hermano, como si comparten la misma placenta y la cantidad de sangre, y por tanto nutrientes, que llegan a uno es desproporcionada con respecto al otro. En el pronóstico y sabemos que existen más de 50 factores de riesgo para el parto prematuro, solo la longitud del cuello uterino y la concentración fecal de fibronectina pronostican el nacimiento prematuro. La maduración pulmonar, se mide por el cociente de lecitina esfingomielina, la maduración puede ser sincrónica en los gemelos. En las 36 semanas en embarazos únicos el cociente es menor o igual que 2, en las 32 semanas en embarazos múltiples es superado el valor. La rotura prematura de membranas en los casos de embarazo gemelares con RPM se trata mediante observación similar en embarazos únicos. En el parto tardío de un segundo gemelo, el tratamiento con tocolíticos, antimicrobianos profilácticos y cerclaje, no lograba diferencia alguna. Al intentar el nacimiento asincrónico, hay una valoración singular de infección, el desprendimiento de placenta y anomalías congénitas, con un potencial letal. Otro punto que tenemos que hablar son los tipos de presentación. Presentación cefalocefálica. Es la presentación más frecuente y habitualmente posible obtener un parto vaginal para ambos fetos. La mayor serie reportada mostró un 73% de parto vaginal para ambos fetos, con un 19% de tasa de cesárea para ambos fetos. Presentación cefálica no cefálica. La presentación no cefálica / otra es la presentación menos frecuente en gemelos.
La presentación del segundo gemelo no es tomada en cuenta ya que el manejo intraparto se rige por la presentación del primer gemelo. En estos casos, se ha descrito un mayor riesgo de entrecruzamiento y mortalidad perinatal al intentar un parto vaginal, por este motivo, se recomienda la operación cesárea. Versión podálica interna. Genera menos sufrimiento fetal. Parto por cesárea. Los fetos gemelares crean problemas transoperatorios inusuales, es frecuente la hipotensión cuando se colocan decúbito dorsal. Es necesario colocar una inclinación lateral izquierda para desviar el peso del útero a la aorta. Durante el trabajo de parto y parto debemos de tener en cuenta la presentación y posición. Existe la posibilidad de combinación de posiciones fetales. Las que no son cefálicas son inestables. Son frecuentes la presentación de cara, frentes y pie, sobre todo en fetos pequeños, líquido amniótico excesivo o paridad materna elevada. Es habitual el prolapso del cordón umbilical. Se debe utilizar analgesia y anestesia. La analgesia epidural alivia el dolor y puede extender en versión bidireccional necesaria. La anestesia general, la demanda de oxígeno materna, aumenta el riesgo de hipoxia. La duración de un parto gemelar es más o menos la misma que en el embarazo único, salvo el trabajo preparto, que es más corto. Es posible el uso de oxitocina. En este último bloque hablaremos sobre las complicaciones. En primer lugar están los gemelos discordantes. Esto es la desigualdad de tamaño de fetos gemelares, la cual sea un signo de restricción anómala del crecimiento de un feto, se calcula al utilizar el gemelo más grande como el índice. El crecimiento restringido de un feto gemelar por lo regular ocurre en una etapa tardía del segundo trimestre y una fase temprana del tercer trimestre y muchas veces es asimétrica. La discordancia en una etapa más temprana suele ser simétrica e indica un riesgo más elevado de muerte fetal. Conforme la diferencia de peso en un par de gemelos aumenta, las tasas de mortalidad perinatal se incrementan de forma proporcional. Otro es el óbito gemelar. Es la muerte de un gemelo inútero ocurre con una frecuencia entre 2 a 7% en gemelos concebidos de manera espontánea, y es más alto en las gestaciones múltiples provenientes de las técnicas de reproducción asistida con un 25%. Ocurre de manera más frecuente en el primer trimestre, pero puede ocurrir en cualquier momento de la gestación. El gemelo evanescente. Diferentes estudios muestran que cuando se diagnostica un embarazo gemelar en las primeras 7 semanas, habrá una reducción espontánea de un saco en un 36 a 50% de los casos, llamándosele a esto como el fenómeno de desvanecimiento de un gemelo. Al nacer, se puede identificar un feto muerto pero puede estar notablemente comprimido, y se le denomina feto comprimido. En otros, tal vez se encuentre muy aplanado por la pérdida de líquido y la mayor parte del ejido bando y se le denomina feto papiláceo. Las causas de muerte intrauterina de un gemelo son múltiples. Estas pueden ser sistematizadas en causas fecales, ovulares y maternas. Se estima que la causa es desconocida hasta en el 25% de los casos. Las causas fetales más frecuentemente reportadas como origen de la muerte de un gemelo inútero son el síndrome de transfusión feto-fetal STFF, las malformaciones o síndromes fetales, las infecciones y la restricción de crecimiento fetal. Las causas ovulares se presentan con menor frecuencia e incluyen infarto placentario, corioamnionitis, hematoma retroplacentario por desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Las patologías maternas que pueden llevar a la muerte fetal, incluyen los síndromes hipertensión del embarazo, diabetes gestacional y trombofilias hereditarias o adquiridas. El pronóstico para el feto sobreviviente depende de la edad gestacional y el tiempo del deceso, la corionicidad y el período transcurrido entre la muerte y el gemelo sobreviviente. Las complicaciones del feto vivo incluyen parto pretérmino, presentación o situación distócica, retraso en el crecimiento intrauterino y muerte. Se asocian anomalías congénitas como atresia intestinal, gastroscubisis, aplasia cutis, daño al sistema nervioso central y cardiopatías posiblemente atribuibles a los émbolos y a factores que afectan la coagulación. Las causas identificadas son placentación monocoriónica y crecimiento fetal discordante. Ahora bien, en cuanto a las complicaciones singulares. En gemelos monoamnióticos. Aproximadamente 1% de los gemelos monocigóticos son monoamnióticos. Esta alta tasa de mortalidad tal vez se deba a cordón enredado, anomalías congénitas, nacimiento prematuro o SD. De transfusión gemelo.
Hasta las 20 semanas tienen un riesgo de 10% de deceso fetal subsiguiente. En un informe de 98 embarazos gemelares monoamióticos de 10 centros daneses, la tasa de mortalidad perinatal fue 17%. El cordón umbilical enredado complica la mitad de los casos. Los gemelos diamióticos pueden convertirse en monoamióticos si la membrana divisoria se rompe y entonces tienen una tasa de mortalidad y morbilidad relacionadas similares. Tratamiento. Se tratan con una hora diaria de vigilancia de la frecuencia cardíaca fetal, ya sea como pacientes externas u hospitalizadas a partir de las 26 a las 28 semanas. Con las pruebas iniciales se administra un ciclo de betametasona para la maduración pulmonar. Si las pruebas fetales continúan sin problemas, se lleva a cabo el parto por cesárea a las 34 semanas después del 2-2 ciclo de betametasona. En el gemelismo anómalo podemos encontrar 1. Gemelos conjuntos. Pueden deberse a anomalías en el proceso de gemelismo, atribuidos a un desdoblamiento incompleto de un embrión en dos gemelos separados. La unión puede comenzar en cualquiera de los polos y producir formas características. La más habitual es el parápago. No está bien establecida la frecuencia de los gemelos conjuntos. Se ha identificado una incidencia de 1,60,000. En el diagnóstico es útil la ecografía en el segundo trimestre, una exploración dirigida, que comprenda una valoración cuidadosa del punto de conexión y los órganos afectados, es necesaria para que se pueda brindar asesoría. Cuando está en etapas avanzadas y es escaso el líquido amniótico y en caso de un mayor apiñamiento fetal, la resonancia magnética proporciona la información anatómica necesaria. En el tratamiento, los gemelos unidos viables deben nacer mediante cesárea. Pero para fines de terminación del embarazo se prefiere el parto vaginal ya que la unión es flexible. Si los fetos están maduros, el parto vaginal puede ser traumático para el útero. 2. Gemelos parasitarios externos. Consiste en un feto con malformaciones macroscópicas o partes fecales, adheridas de manera externa a un gemelo relativamente normal. Un gemelo parasitario por lo general consta de extremidades supernumerarias con adherencia externa, muchas veces con alguna víscera. Es característico que no haya un corazón o cerebro funcional. Se considera que los gemelos parasitarios se originan del deceso del gemelo anómalo, con sus tejidos sobrevivientes adheridos a su gemelo normal y vascularizados por el mismo. 3. Feto en feto. En las primeras etapas del desarrollo, un embrión puede estar envuelto en el interior del gemelo. El desarrollo normal de este gemelo parasitario inusual casi siempre se detiene en el primer trimestre. Como consecuencia, la disposición espacial normal y la presencia de muchos órganos se pierden. Es característico que los huesos vertebrales o axiales se encuentren en estas masas feciformes, en tanto que hay agenesia del corazón y del cerebro. Tales masas suelen ser sustentadas por el hospedador a través de vasos parasitarios de gran tamaño. Dentro de otras complicaciones son las anastomosis vasculares. Se presentan solo en placentas gemelares monocoriónicas, y aunque casi la mitad de estas tiene anastomosis, hay variaciones en el número, tamaño y la dirección de tales conexiones aparentemente fortuitas. Las anastomosis arterioarteriales son las más frecuentes y se observan en la superficie coriónica de la placenta hasta en 75% de placentas de gemelos monocoriónicos. Se han observado comunicaciones venovenosas y arteriovenosas en cada uno de ellos en 50%. Las anastomosis arteriovenosas profundas se extienden al lecho capilar del tejido velloso y crean un compartimiento velloso común o una tercera circulación que se ha identificado en casi la mitad de las placentas gemelares monocoriónicas PGM. La mayor parte de estas comunicaciones vasculares están equilibradas hemodinámicamente y generan escasas consecuencias fetales. En otras, se desarrollan cortocircuitos hemodinámicamente importantes entre los fetos. Uno de ellos es el gemelo acardíaco. La perfusión arterial inversa gemelar TRAP como secuencia es inusual, pero es una complicación grave del embarazo múltiple monocoriónico. En la secuencia TRAP suele haber un gemelo donador normalmente formado con manifestaciones de insuficiencia cardíaca y también un gemelo receptor que carece de corazón y otras estructuras. Esta secuencia se debe a cortocircuitos placentarios arterioarteriosos de gran tamaño, que muchas veces se asocia a cortocircuitos venovenosos. Dentro de esta placenta única compartida, la presión de perfusión arterial del gemelo donante supera la del gemelo receptor, quien por tanto recibe un flujo sanguíneo inverso de sangre arterial desoxigenada de su cogemelo.
Esta sangre arterial utilizada llega al receptor por las arterias umbilicales hacia los vasos ilíacos, por tanto solo la porción inferior del cuerpo recibe sangre y sobreviene alteraciones de crecimiento y desarrollo de la parte superior del cuerpo, acefalía acardíaca, acardius mielocephalus, acardius amorphus. Debido a esta conexión vascular, el gemelo donante normal debe brindar sostén a su propia circulación y también bombear su sangre al receptor no desarrollado, ocasionándole al gemelo normal cardiomegalia e insuficiencia cardíaca de gasto elevado. El tratamiento es interrumpir la comunicación vascular anómala entre los gemelos in útero. Tasa de supervivencia de 90% con la ablación mediante radiofrecuencia que cauteriza vasos umbilicales en el gemelo receptor. Otra es el síndrome de transfusión gemelo-gemelo. La sangre que pasa de un gemelo donante a su hermano receptor de manera que el donante se vuelve anémico y se restringe su crecimiento. En cambio, el receptor devuelve policitémico y quizá presente una sobrecarga circulatoria que se manifiesta como hidropesía, hiperbilirrubinemia grave y kenicterus. El gemelo donante está pálido y el hermano receptor pletórico. En el gemelo receptor, el período neonatal puede complicarse con una sobrecarga circulatoria que incluye insuficiencia cardíaca. Si la hipervolemia grave y la hiperviscosidad no se identifican de inmediato, se tratan. En cuanto a la fisiopatología, la sangre desoxigenada de una arteria placentaria donante es bombeada hacia un cotiledón compartido por el receptor. Una vez que se completa el intercambio de oxígeno en la vellosidad coriónica, la sangre oxigenada abandona el cotiledón a través de una vena placentaria del gemelo receptor. Si no se compensa, este flujo unidireccional lleva a un desequilibrio de los volúmenes sanguíneos. Para el diagnóstico se propusieron los siguientes datos ecográficos. Monocorionicidad, mismo género, hidramnios definido cuando el saco vertical más grande es menor 2 centímetros en el otro gemelo, discrepancia del tamaño del cordón umbilical, disfunción cardíaca en el gemelo receptor con hidramnios, vaso umbilical anómalo o velocimetría Doppler del conducto venoso, discordancia importante del crecimiento. Después lo clasificamos según Quinteros en etapa I. Cantidades de la discordantes, pero la orina todavía es visible en la ecografía dentro de la vejiga del gemelo donante. Etapa segundo. Criterios de etapa I, pero no se observa la orina dentro de la vejiga del gemelo donante. Etapa tercero. Criterios de etapa segundo y estudios Doppler alterados de la arteria umbilical, conducto venoso o vena umbilical. Etapa cuarto. Ascitis o hidropesía manifiesta en cualquiera de los dos gemelos. Etapa V. Fallecimiento de cualquiera de los dos fetos. Tratamiento y resultados. Por lo general se presentan entre las 18 y 26 semanas de gestación. La tasa de supervivencia antes de las 28 semanas es variable, de 7 a 75%. Se utilizan amnioreducción 51%, supervivencia en TTS grave, ablación de las anastomosis vasculares con láser 76%, supervivencia en TTS grave, feticida selectivo, inyección de una sustancia oclusiva en la vena umbilical del gemelo seleccionado y septostomía. Bueno, eso es todo, muchas gracias.